Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien mal o bien bien? Bueno, me siento alegre por estar aquí en este lugar y porque la iglesia está llena. Así debería estar todos los sábados, repleta. Le doy la bienvenida a los hermanos nuevos que tenemos en la iglesia y también a las visitas que están en nuestro medio. Pensé que se iba a quedar el hermano Daniel, pero lastimosamente se fue. Hay que seguir orando por él. Y vamos a iniciar con un estudio profundo de la Biblia. No es un sermón que traigo, no, que es un estudio profundo. Vamos a tener una clase teológica de Biblia. Vamos a escudriñar la Escritura. Espero que nuestros hermanos y nuestros amigos estén atentos al mensaje y podamos discernir lo que dice la palabra de Dios. Así que para no perder más tiempo vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Póngase de pie. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de falsas doctrinas y engaño. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, este estudio, que en este momento vamos a escudriñar tu palabra, vamos a profundizar en ella, vamos a sacar el extracto y así poder discernir entre la verdad y el error. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice también a las visitas. Que este tema pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón para la honra y gloria de su nombre. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, sea el autor de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que estemos en reverencia. Yo sé que algunas veces los niños es difícil controlarlos, pero con la ayuda de Dios creo que se puede. Recordemos que estamos en un lugar santo porque la presencia de Dios está en este lugar. Así que la reverencia es para nuestro Padre Celestial, no para el predicador en sí. Así que vamos a iniciar el estudio. Vamos a tener una clase profunda. Ojalá que me sigan y no se vayan a perder en este estudio. Yo sé que aquí tenemos hermanos muy inteligentes que ponen atención, entienden la palabra de Dios y saben discernirla. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para profundizar en la palabra de Dios. Y de paso quiero decirles algo. No crean a lo que dice el predicador. Crean a lo que está escrito. Porque los predicadores muchas veces podemos dar una mentira. Así que es mejor que crean a lo que está escrito. O sea, no me crean a mí, crean lo que está escrito. ¿Sí? Iniciamos con la primera cita bíblica. No les voy a decir cómo se llama el tema. Ustedes van a ir dando cómo se debe de llamar el tema y de qué va a hablar el tema. Apocalipsis 14:8. Vamos a iniciar con esa cita bíblica. ¿O quieren que les diga de qué voy a hablar? ¿Sí? Vamos a hablar de una doctrina satánica, así le llamo yo, doctrina diabólica, que se predica en los púlpitos protestantes y en las misas católicas. ¿Oyeron cómo dije? ¿Cuál es esa falsa doctrina diabólica? Es la doctrina de la inmortalidad natural del alma. Tremendo, hermanos. Apocalipsis 14:8. A Babilonia se le acusa por un pecado terrible. ¿Cuál es ese pecado de Babilonia? Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué ha caído? Porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Ese es el pecado de Babilonia? Sí, y por eso ha caído. Esto lo repite también Apocalipsis 18:3, este pecado de Babilonia. Noten cómo dice Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su deleite. O sea que esta ramera llamada Babilonia, ¿cómo controla a los reyes de la tierra? Con los que fornica. ¿A través de qué? De su vino, el vino de su fornicación. Esto también lo repite Apocalipsis 17:4. Y vamos a notar de que el vino aquí se le cambia el nombre al vino. ¿Qué es el vino de Babilonia? Apocalipsis 17:4. ¿Lo tienen? ¿Sí? Leamos. Y la mujer, ¿quién es la mujer? ¿De quién está hablando aquí? Apocalipsis 17. De la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? ¿A quién representa en profecía la gran ramera? Representa al cristianismo apóstata, dirigido por la madre, que es que la iglesia romana. ¿Y las hijas quiénes son? El protestantismo apóstata, que sigue las doctrinas ¿de quién? De la madre. Noten cómo se le llama al vino de Babilonia aquí, se le cambia otro nombre. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Noten los colores predilectos de Roma: púrpura y escarlata. ¿Han visto ustedes esos conclaves del Vaticano? Rojos y ¿qué? Púrpura. O sea que no necesitamos ser como Salomón para saber quién es esta ramera, que está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz. ¿Qué es un cáliz? Una copa. ¿Y qué es lo que tiene esta copa? Llena de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué es el vino entonces? Las abominaciones que están contenidas ¿a dónde? En el cáliz o en la copa de esta ramera. O sea que las abominaciones son el vino por lo cual la ramera embriaga ¿a quién? A las naciones, incluyendo las muchedumbres y los magnates de la tierra. ¿Estamos claros en esto? El vino de Babilonia, que es el pecado por el cual se le acusa y porque ha caído, está relacionado con las abominaciones de Babilonia. ¿Saben, hermanos? Si usted busca una concordancia y busca la palabra abominación, está relacionado con falsas prácticas y falsas doctrinas. O sea que esta ramera controla las muchedumbres a través de sus falsas ¿qué? Doctrinas, falsas enseñanzas, las cuales tienen embriagada a las muchedumbres. Están aturdidas, están como pasmadas por el vino de Babilonia. ¿Qué es el vino de Babilonia? El Espíritu de Profecía amplía y explica qué es el vino de Babilonia. Y quiero decirles a continuación lo siguiente. Vamos a ver de que en esta cita que voy a leer a continuación se hace una lista de las falsas prácticas y falsas doctrinas de Babilonia. Y vamos a ver cuál es la primera falsa doctrina que encabeza esta lista. Iglesia Remanente, página 93, párrafo 1. Noten lo que dice. Las iglesias caídas son Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Las iglesias caídas. Esta ha fomentado doctrinas venenosas. ¿Qué es lo que ha fomentado? Doctrinas venenosas. El vino del error. Este se compone de falsas doctrinas. ¿Cómo? Ahí va la lista. La inmortalidad natural del alma. Mire, ¿cuál lista puso primero esta mujer? ¿Cuál lista puso? El de primero. La inmortalidad natural del alma. El tormento eterno de los impíos. La negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén.
y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre la santificación del día santo de Dios. Estos y otros errores presentan al mundo diversas iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Y por qué se le llama furor? Viene de furia, ira. Y noten cómo dice: un furor producido por falsas doctrinas. Cuando los reyes y presidentes beban este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra los que no aceptan estas doctrinas. ¿Por qué furor? Vendrá un tiempo que por rechazar estas doctrinas, los reyes, príncipes y gobernantes que están borrachos por esta falsa doctrina, perseguirán al pueblo que rechaza estas falsas doctrinas de Babilonia. Tremenda cita, hermanos, tremenda cita. ¿Qué lista, qué doctrina encabeza la lista? La inmortalidad natural del alma. Ya vamos a ver qué es eso. Noten esta cita que voy a leer a continuación, hermanos. Pongan atención a lo que voy a decir. Concéntrense. Saben de que la Biblia dice que Satanás al final de la historia va a unir al cristianismo apóstata con la madre en una sola religión. Y usted me va a decir, bueno, ¿a dónde dice eso la Biblia? Saben de que cuando mataron a Cristo, saben que hubo una coalición impía. Las diferentes sectas judías que se habían dividido doctrinalmente a la hora de matar a Cristo se unieron en un punto común para unirse con Roma, el poder político de Roma, para matar ¿a quién? A Jesús. La historia se repite. Apocalipsis 13 dice que al final de la historia una bestia con semejante a cuernos de cordero que habla como dragón va a mandar a hacer una imagen. Esa imagen es un símbolo de cómo el cristianismo apóstata se va a unir en puntos comunes de doctrina con el Estado para dar un decreto de muerte. Pero la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿cuáles son las dos doctrinas cardinales que van a unir a todo el cristianismo apóstata con la madre? ¿Cuáles son esas dos doctrinas que tienen en común todas las iglesias y que la aprendieron de la madre? ¿Cuáles son esas dos doctrinas? Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 574. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. ¿Cuáles son esas dos doctrinas? Pregunto, ¿la mayoría de iglesias guardan el domingo? ¿La mayoría de iglesias evangélicas creen en la inmortalidad del alma? Sí. Y mire cómo dice, hermano, esto es tremendo lo que viene. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. ¿Cuál? La inmortalidad del alma. O sea, el domingo, crea un lazo con simpatía con Roma. Hermanos, el diablo no es tonto. Los que somos tontos somos nosotros. El diablo sabe qué es lo que hace. Hace tiempo me dijo alguien que no es adventista y me dijo: ¿cómo es eso que ustedes los adventistas dicen de que al final de la historia va a haber una unión de iglesias en puntos comunes de doctrina? ¿Y cómo es que los musulmanes, los shintoístas y el islam y todas esas religiones orientales van a unirse con la iglesia católica si ellos guardan el miércoles o una guardan el viernes? ¿Qué tiene que ver con el domingo el islam? ¿Qué tiene que ver? El diablo no es tonto, los que somos tontos somos nosotros. Noten, el espiritismo, o sea, la doctrina de la inmortalidad del alma, es una doctrina que va a unir a todas las religiones orientales con Roma, porque la mayoría de religiones orientales creen en la inmortalidad del alma. El budismo, el islamismo, el shintoísmo, los Maitreya, los Hare Krishnas, los Bahá'u'lláh, religiones orientales, creen en la inmortalidad del alma. O sea que el diablo es astuto. Bueno, con la inmortalidad del alma, uno a las religiones orientales con Roma y a los protestantes con la santidad ¿qué? Del domingo. Inteligente el diablo, ¿sí o no? Pero inteligente, pero para el mal. Y oiga cómo dice la siguiente cita: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano.
bajo la influencia de esta triple alianza. ¿Cuál triple alianza, hermano? ¿Cuál triple alianza? Hermanos, en todo el mundo hay mundanos en todo el mundo, sí. Cristianos no mundanos creen que existen fantasmas y la inmortalidad del alma, sí. En todo el mundo hay protestantes, sí, hermano, en todo el mundo hay protestantes. En todo el mundo hay católicos, sí. Triple alianza, que estos tres integrantes van a aceptar estas mismas doctrinas. Y bajo el poder de influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Hermanos, pronto veremos plantados los estandartes de Roma. Y todos los que se opongan a estas falsas enseñanzas seremos perseguidos abiertamente. Ahora, ¿por qué he traído este tema, hermanos? ¿Por qué lo he traído? Hermanos, como iglesia adventista, esta clase de temas los desconocemos rotundamente. Y voy a hacer un porcentaje a mi opinión. Un 90% de adventistas a nivel mundial son ignorantes respecto a este tema que estamos estudiando. No saben nada. Gran ignorancia. Por eso Elena de White dice en esta cita, Primeros Escritos, página 87, noten cómo dice: los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Necesitan, oiga, ponga atención, necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonio que se darán por sus seres queridos y parientes, y otros enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado, y otras doctrinas ajenas de la Biblia. ¿A quiénes va a usar el diablo al final de la historia? Y ya lo está haciendo a través de las apariciones de muertos y difuntos. Y saben, hermanos, cada día que pasa se está haciendo más fuerte esto de que el mundo le da realce al espiritismo. Milagros marianos, milagros de santos por todas partes del mundo. Hollywood, cómo está bombardeando los hogares con puro espiritismo, donde presentan la inmortalidad del alma. ¿Qué es la inmortalidad del alma? La inmortalidad del alma es la enseñanza de creer que después de muerta la persona sigue ¿qué? Viviendo. Eso es espiritismo. Y eso ha abierto las puertas a un montón de brujería asolapada en el mundo cristiano, apariciones marianas, fantasmas, aún hasta las caricaturas están saturadas de esta doctrina de la inmortalidad del alma. Tremendo, hermanos. Ahora, aquí viene el estudio a continuación. Esto fue solo una introducción. El consejo del Espíritu Profecía dice que debemos de sostener esto con la Biblia, la doctrina, y rechazar esta doctrina con pura Biblia. Ahora, ¿usted puede defender esta doctrina con la Biblia sola? Ahora, ¿cuál es el problema de esta doctrina que se predica en los púlpitos protestantes y católicos? El problema es desconocer la palabra de Dios a profundidad. Ahí radica todo. La mayoría de personas que están en estas iglesias solamente son lectores superficiales, no estudian la Biblia a profundidad. Y por eso predican falsas enseñanzas en estos púlpitos cristianos allá afuera. La mayoría de iglesias creen de que después de muerto la persona sigue viviendo, o sea que el alma es inmortal, que nadie puede morir, nadie la puede matar, la alma. Que el alma es que cuando el ser humano se muere, sale algo del cuerpo y ese es el alma. Ahora, aquí va la pregunta del millón. Concéntrense, piensen antes de responder.
porque vamos a profundizar en este tema. Aquí vamos a amarrar todos los cabos. ¿Se aprendió? Bueno, no. Pero aquí vamos a profundizar. Aquí no venimos a leer. Ahora, pregunta del millón. ¿El ser humano tiene un alma o es un alma? Allá, quiero en voz en cuello. ¿El ser humano tiene un alma o es un alma? Ya vi que son estudiosos aquí. Sí. Allá atrás. ¿Somos un alma o tenemos un alma? Ahora, vamos a ver la Biblia, qué es lo que dice. Génesis 2:7. Génesis 2:7. Vamos a notar en este estudio que el alma inmortal es una doctrina diabólica y que la inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios y que el hombre nunca ha sido inmortal, ni antes del pecado ni después del pecado. Nunca ha tenido inmortalidad. Oigan lo que estoy diciendo, esto es tremendo. Ni antes del pecado ni después del pecado el ser humano nunca ha sido inmortal. Para ustedes es nuevo lo que voy a decir, pero vamos a ver que la Biblia lo diga. Si no está escrito, no lo crea. ¿Estamos de acuerdo? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que me lean otra versión que diga alma viviente. ¿Tienen alguna versión que diga alma viviente en lugar de ser viviente? Sí. ¿Hay aquí otra versión? ¿Quién la tiene? Levante la mano. ¿Aló? ¿Tienen alguna otra versión? No. No hay ninguna versión que diga alma viviente. Ser viviente ahí. La versión 60 y la mayoría de versiones que usamos dice: y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es ser viviente? ¿O qué significa ser? La palabra ser viviente en otras versiones es traducida como alma viviente. Así como estamos, somos un alma. La palabra alma es del hebreo nefesh. Alma dice ahí. ¿Qué versión es? Ahí tienes que tener la versión. Arriba aparece, en el celular aparece la versión de Biblia. Hay muchas versiones, pero hay otras versiones que dice: y fue el hombre un alma viviente. La palabra alma es del hebreo nefesh y del griego suje, que se traduce en otras versiones como ser viviente. Ponga atención: animal, persona, vida. ¿Oyeron? ¿Qué es un alma viviente? Persona, animal, vida. Y algo otras veces se usa como pronombre personal. Animal, dice. ¿Los animales tienen un alma o son alma? ¿Ah? ¿Qué significa la palabra alma? Ser viviente. Pregunto, ¿los animales son alma? Sí. ¿Un gato es un alma? ¿Un perro? Sí. Igual que nosotros, un alma. ¿La diferencia cuál es? Que no tienen ¿qué? Intelecto. ¿Pero son qué? Un alma. Porque la palabra alma significa ser viviente. La gramática lo traduce animal, persona, alma, vida, o como pronombre personal. Eso significa la palabra alma. O sea, que el ser humano no es que tenga un alma que cuando muere sale del cuerpo y anda por allá aparatando o se va para un lugar a la gloria, como dicen muchos evangélicos. Aquella vez llegó un bautista a la casa y me dice: buenos días, me dice. Aquí andamos entregándole este folletito, me dice, gracias, y lo leo. Y el folletito, un papelito decía: si usted muere, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Y ahí lo agarré yo. ¿Y por qué le han puesto aquí esto? Le digo. La Biblia dice que cuando lo morimos, ¿a dónde vamos? Al sepulcro. Nadie va para el cielo ni para el infierno.
Bueno, si queremos entender la palabra correcta, bueno, tengo otro tema sobre el infierno, que cualquier día le vamos a hablar, un estudio profundo sobre el infierno. Ese es otro tema. Ojalá que todos los hermanos vengan ese día que predique para que podamos disfrutar de ese tema. Ahora, un alma, ¿de qué está compuesto? Según Génesis 2:7, de dos cosas: del polvo y del soplo de vida. Esa palabra soplo de vida es del hebreo neshama, soplo. O sea que el polvo y el soplo de vida hacen un ¿qué? Un alma. Entonces la pregunta es, ¿todos los que estamos aquí somos alma? Algunas veces usamos ese modismo. Eran las 10 de la noche y ninguna alma. Salimos a evangelizar y decimos, fuimos a ganar almas. ¿Qué están diciendo? Fuimos a ganar a fantasmas o almas desencarnadas. ¿Qué? Están diciendo que fuimos a ganar ¿qué? Personas. Somos un alma, no es que tenemos un alma. O sea, la gente de allá afuera está confundida con el vino de Babilonia, enseñan errores porque no estudian la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿el alma es inmortal o es mortal? ¿Qué significa la palabra inmortal? Según el diccionario, la Wikipedia dice que inmortal significa que no puede morir y que nadie lo puede destruir. Pregunto, ¿el alma es inmortal como dicen los evangélicos y los católicos? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías. ¿Cómo sería la traducción? En lugar de alma, ¿qué pondríamos? Todas las personas, ¿qué? Son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, o en otras palabras, la persona que pecare, ¿esa qué? Morirá. Pregunto, ¿el alma es inmortal? No. Porque el alma, ¿qué? La persona en sí, compuesta de polvo y aliento de vida, o el Neshama. Otro versículo, Santiago 5:20. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver un pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma. ¿Qué es un alma? ¿Un fantasma desencarnado, un alma desencarnada? ¿Qué está hablando aquí Santiago? Pregunto, ¿los fantasmas pecan? ¿De qué está hablando Santiago? Está hablando de una persona. Salvará una persona del pecado y cubrirá multitud de pecados. Ahora vamos al inverso. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Ah? ¿Es lo contrario de qué? De la vida. Es el inverso de lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo llegó el hombre a ser un ser viviente? ¿O un alma viviente? El polvo y el aliento de vida. Ahora, ¿qué es la muerte? Cuando esas cosas se separan. ¿Captaron, hermanos? Hermanos, esto es tan sencillito que la gente no lo entiende. Y hay gente que está tan emborrachada que por más que le explique esto, no quieren dejar esta falsa doctrina. Noten lo que dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué es lo que se va para donde Dios? ¿La persona o el aliento de vida? El aliento de vida, porque le pertenece a Dios. Muchos cristianos han interpretado este texto que ahí se refiere que la persona se va para el cielo, pero eso no está hablando el texto. La palabra ruá, que se traduce aquí como aliento o espíritu de vida, ruá, la gramática lo traduce como aire, aliento, ánimo, enojo, hálito, soplo. O sea, cuando los morimos, exhalamos. Ese soplo que se dio en la nariz, ¿se va para dónde? Para donde Dios.
¿Qué pasó con el alma? ¿Qué pasó con el alma, hermanos, cuando se muere? ¿Dejó qué? De existir. ¿Sí? Ahora, mire cómo dice Santiago 2:26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está ¿qué? ¿A dónde están los muertos, hermanos? La creencia popular, torciendo la Biblia, enseñan de que el ser humano cuando se muere va para el cielo y si es malo se va para el infierno. Y si es medio bueno y medio malo se va para un estado llamado ¿qué? El purgatorio. Tremendo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, esa palabra espíritu ¿qué? El aliento de vida. Así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. ¿Notaron, hermanos? Cuando la persona muere, se separa el aliento de vida, el polvo vuelve a la tierra y el aliento vuelve a Dios, porque es de Dios. Es de Dios. Esa facultad de vivir, esa energía que hace vivir al hombre. El alma, cuando los morimos, ¿dejó qué? De existir. El alma no es inmortal. El alma muere, porque el alma es la persona en sí. Esta mentira que el alma es inmortal, ¿sabe quién la predicó primera vez? ¿Saben quién es el originador de esa doctrina? No es la Iglesia Católica ni los protestantes. El primer inventor de esta doctrina fue el diablo en Génesis capítulo 3. Noten cómo dice Génesis capítulo 3. Versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. Pero Dios había dicho que van a morir. ¿Y el diablo qué es lo que dice? No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que de él comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Noten qué versículo más poderoso este. Según Pablo, en 1 de Timoteo 1:17, ¿quién es el único inmortal? Dios. Pregunto, ¿hay alguien que pueda matar a Dios? ¿Ah? Dios se sujeta al tiempo como nosotros. Dios depende de la eternidad para vivir. Dios depende de alguna clase de alimento para vivir. ¿Alguien puede matar a Dios? Por ejemplo, ¿el diablo puede matar a Dios? Aquí vamos, este es otro tema, hermano. Vamos a predicar eso otro día. ¿Se puede tentar a Dios a pecar? ¿A Dios se puede tentar a pecar? No. Dios no puede ser tentado. Por eso es que Jesús se humanizó. Allí dijo el diablo, lo voy a hacer tentar como está en forma de hombre. Interesante. El diablo está diciéndole aquí a Adán y a Eva especialmente, serás inmortal, desobedece, no moriréis. Ahora, aquí va lo siguiente, hermanos. Jamás, ni nunca, ni será, ni puede ser el ser humano inmortal, ni ha sido ninguna vez inmortal. ¿Saben de que Adán y Eva no eran inmortales cuando fueron creados? ¿Oyeron como dije, hermanos? Adán y Eva en un huerto puro, sin pecado, en un huerto santo, en un lugar santo, sin pecado, aún no eran inmortales. Dios no los creó inmortales. Porque ¿qué significa la palabra inmortal? Que no muere, ni puede ser destruido. ¿Y quién es el único que no puede ser destruido ni muere? Dios. Ahora, mire lo que dice Génesis 2:15 al 17. Vamos a ver de que Dios nunca hizo a Adán y Eva inmortales. O sea que Dios los hizo para morir. No. Explico, hermanos, quiero que pongan atención en lo que voy a decir. ¿Están aquí? La inmortalidad de Adán y Eva era una inmortalidad
pero condicional. La inmortalidad de Adán y Eva no era natural de ellos, interna de ellos o corporal. La inmortalidad de Adán y Eva dependía de la estrecha relación con Dios y en obediencia a los mandatos de Dios. O sea que Adán y Eva no es que no tenían una inmortalidad condicional, corpórea dentro, por naturaleza. Porque ¿quién es el único que tiene una inmortalidad corpórea por naturaleza? Es Dios. Noten lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿De qué dependía la inmortalidad de Adán y Eva? De la obediencia. Noten. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, pregunto, ¿qué esta palabra mandar? ¿Es un mandamiento? Sí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis de él, porque del día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. Pregunto, ¿Adán y Eva tenían un alma inmortal? ¿Dios les dio un alma inmortal? No, porque esa inmortalidad era condicional. ¿De qué dependía? De ser obediente a estos principios de Dios. No comer. Y saben algo muy interesante, hermano. La lectura bíblica, que es Génesis 2:9, dice algo muy interesante. Estamos hablando antes de la caída, que no tenían inmortalidad. Y no digamos hoy que estamos en una condición caída, que los protestantes están enseñando que tenemos un alma inmortal. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿También qué? ¿Qué es lo que hizo? También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Noten, ¿dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. ¿Y el árbol de la ciencia del bien y el mal? A la par, en medio. O sea, interesante, pero ¿por qué Dios puso el árbol de la vida? O sea que habían dos árboles ahí especiales en el jardín del Edén. Estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal y estaba el árbol de la vida. Pero en el mandamiento que Dios había dicho, el día que comieres de este árbol de la ciencia del bien y el mal, morirás. Pregunto, hermanos, ¿de cuál árbol entonces tenía que comer Adán y Eva? ¿Y para qué comer del árbol de la vida? Para mantener su inmortalidad condicional. ¿Oyeron, hermanos? Algo que no saben los protestantes. No saben este tema. Algunos han dicho, el árbol de la vida es simbólico. No, ya vamos a ver, hermano, a la luz de la Biblia, a ver si es simbólico eso. Era un árbol literal que podían comer fruta. Y esa fruta preservaba la inmortalidad para preservar la vida. Pero ellos comieron de otro árbol y no el que debían de comer. Ahora, noten cómo dice esta cita que voy a leer a continuación, hermano. Noten cómo dice, pongan atención, hermanos. Ministerio Médico, página 366. Está también en el libro Patriarcas y Profetas, página 44. ¿Lo leo? Sí, pongan atención. ¿Para qué servía el árbol de la vida? Al comer del árbol de la vida, Adán y Eva iban a tener la oportunidad de expresar su fe en Dios como sustentador de la vida. Así como guardar el sábado, demostraban fe en su Creador y lealtad a Él. Con ese propósito, Dios había dotado al árbol con una virtud sobrenatural. Su fruto
era un antídoto para la muerte y sus hojas servían para el sostén de la vida y la inmortalidad. Los hombres continuarían viviendo mientras pudieran comer de él. ¿Para qué servía el árbol de la vida? Para vivir, para preservar la inmortalidad. ¿Y las hojas para qué servían? Las hojas también tenían medicina, para no enfermarse. O sea que Adán y Eva tenían que comer regularmente de este árbol, de este fruto. Y vamos a ver, según Apocalipsis, cada cuánto tenían que comer. O sea, este árbol iba a servir como una recarga de batería. ¿Sabe qué es una recarga? Para mantener el cuerpo vitalizado y no morir. Porque el hombre no era inmortal. La inmortalidad de él era ¿qué? Condicional. Oiga como dice también ese mismo libro, Ministerio Médico, página 307, párrafo 5. El fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía una virtud sobrenatural. Comer del árbol equivalía a vivir para siempre. ¿Cuándo? Comer del árbol. Su fruto era un antídoto de la muerte. Sus hojas eran para sostén de la vida y la inmortalidad. Pero a causa de la desobediencia del hombre, la muerte entró en el mundo. Adán comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, cuyo fruto se le había prohibido en tocar. Esta era su prueba, fracasó. Y su transgresión abrió la muerte para el pecado y para la muerte en esta tierra. ¿Por qué nosotros morimos hoy en día, hermanos? Y quiero hacer un paréntesis, algo grandetoto, algo grandote. Pongan atención. ¿Por qué que en la tierra o en el planeta Tierra hay unos flaquitos, unos gordotes, unos todos desfigurados, unos con una petaca, unos chocos, otros cholcos, otros sin dientes, otros ciegos y otros grandes, otros de deformidad física? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros estamos muriendo de pequeña edad? Si antes del diluvio los hombres morían hasta de 965 años como Matusalén. Porque cada día que pasa los estamos alejando de la oportunidad de comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Y nuestra energía constitucional o nuestra batería se va ¿qué? Deteriorando con el tiempo. Y si Dios no interviene, la humanidad llegaría ¿qué? A extinguirse. Por eso es que aquí influye la reforma pro salud, para que nosotros cuidemos otro poquito más la energía constitucional. El hombre muere porque no tenemos acceso al árbol de la vida. Porque ¿para qué sirve el árbol de la vida? Para preservar ¿qué? La vida, mantenerse joven y no morir. Noten cómo dice Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que hizo Dios? Los sacó a Adán y Eva del jardín del Edén, ¿pero para qué? Noten lo que dice Génesis 3, 22 y 24. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis 3, 22 y 24. ¿Lo leo? Y Jehová Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva, ¿para qué? Pregunto, ¿Adán y Eva eran inmortales? ¿Tenían un alma inmortal? No, porque no hubiera servido de nada que Dios lo hubiera sacado. ¿Pero para qué lo sacó? Para que no comieran del árbol de la vida y fueran pecadores ¿qué? Inmortales. Y sigue diciendo, dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomada. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Notaron, hermanos? O sea, el jardín del Edén tenía solamente una puerta. Y Dios puso ¿qué? Un querubín con una espada ¿qué? Para que no fuera ¿qué? A entrar Adán y Eva. Porque al ver de que empezaron a morir y a envejecer y a sufrir de enfermedades, Adán y Eva ¿qué es lo que querían hacer? Entrar al árbol de la vida y comer. Pero por su desobediencia habían sido excluidos del árbol de la vida, hermanos. Tremendo, hermanos, esta cita. Les voy a leer una cita que está en el libro Manuscritos,
página 72, es un manuscrito 72, página 1901, hablando de la salida de Adán y Eva del huerto del Edén y por qué Dios los sacó. La transgresión de los requerimientos de Dios excluyó a Adán y Eva del huerto del Edén. Una espada flamígera fue colocada en torno al árbol de la vida para que el hombre no extendiera la mano y participara de él, e inmortalizado el pecado. La condición para comer del árbol de la vida era la obediencia. ¿Había una condición? ¿Era una inmortalidad condicional? Sí, era la obediencia. Perdiendo por su pecado todo el derecho a usar tanto del fruto vitalizador del árbol que estaba en medio del huerto como de sus hojas, que son para sanidad a las naciones, la obediencia mediante Jesucristo le da al hombre perfección de carácter y el derecho de participar del árbol de la vida. Las condiciones, vuelvo a repetir, para participar nuevamente del fruto del árbol de la vida están presentadas claramente en la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho a entrar por las puertas de la ciudad y coman del árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. Y saben, hermanos, que el libro de Génesis y el Apocalipsis es un contraste. Adán y Eva fueron sacados, ¿por qué? Por desobedientes se les quitó el acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis vemos lo contrario. ¿Quiénes son los que van a tener derecho al árbol de la vida y van a volver a entrar por las puertas de la ciudad donde está el árbol de la vida? Los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo es eso que los cristianos dicen que la ley quedó abolida? No les entiendo yo. No comprendo. Ahora, y los redimidos en la tierra nueva serán inmortales. ¿Ah? Ya vimos de que Adán y Eva fue creado con una inmortalidad condicional, porque la inmortalidad por naturaleza es propia de Dios. Ahora, hermano, en la tierra nueva vamos a ser inmortales, como Dios. ¿Saben que algunas iglesias, algunas sectas están diciendo que nosotros en el cielo también vamos a ser inmortales? Tampoco. Ni antes, ni después, ni al final. Nadie va a ser inmortal. O sea, que va a existir muerte. No, no quiero decir eso. Porque Apocalipsis dice que no va a haber muerte. Pero ¿cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así? Voy a leerle una cita, hermanos. Voy a leer una cita que está en Apocalipsis 22, versículo 1 al 3. Apocalipsis 22, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen, hermano? Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, en medio, ¿de cuál ciudad? De la Nueva Jerusalén. En medio de la calle, noten, en medio de la calle. Al uno y al otro lado del río, ¿estaba qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Pregunto, ¿este es el mismo árbol del Edén o es otro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Usted, hermano, qué dice? ¿Es el mismo o otro? Es el mismo. ¿A dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. ¿Y aquí a dónde viene? En la ciudad. En medio de la ciudad. Ahora, voy a explicar algo muy importante. Cuando Dios creó esta tierra, no habla de que Dios creó el jardín del Edén. En los dos relatos de la creación, Génesis 1 y Génesis 2, capítulo 2 y 1, no se dice que Dios haya creado el jardín del Edén. ¿O dice ahí? No dice. ¿Cómo vino a aparecer el jardín del Edén en esta tierra? ¿Ah? Este es otro tema que tengo, hermano.
después de que Dios creó esta tierra, descendió el jardín del Edén y se posicionó en la tierra. El jardín del Edén era un pedacito del trono de Dios. Este me va a decir, bueno, hermano Rafael, ¿y usted por qué se inventa tanta locura? ¿A dónde dice eso la Biblia? Sencillo. En Ezequiel capítulo 28, el profeta hace una analogía entre el rey de Babilonia y Satanás. Y ahí dice que Satanás vivía en el huerto ¿de qué? Del Edén. ¿Cómo así? O sea, antes de revelarse el diablo vivía ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Cómo así? ¿A dónde se reveló el diablo? En el cielo. En el Edén terrenal era un pedacito del cielo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó con el jardín del Edén? ¿Qué pasó? Según Pablo, en 2 Corintios capítulo 12 parece que dice que una visión fue llevada ¿a dónde? Al tercer cielo. ¿Y vio qué? El paraíso. Si Pablo nos dice que fue llevada al tercer cielo y vio el paraíso, la pregunta es, la Biblia se explica sola. ¿Significa que el jardín del Edén, donde vivía Adán y Eva, fue llevado nuevamente al cielo? ¿A cuál cielo? Al tercer cielo. ¿Están conmigo, hermanos? Y cuando el pecado sea destruido y Dios restaura la tierra, ¿de dónde viene el jardín del Edén y de dónde desciende? ¿Y qué viene allí? ¿Otra vez qué? El jardín del Edén, el árbol de la vida. ¿Notaron, hermanos? O sea, a Génesis no solamente son historias, sino también son historias apocalípticas que concuerdan con el Apocalipsis. Pero la pregunta que no hemos resolvido es la siguiente, que se las acabo de decir. ¿Los redimidos, los salvos, serán inmortales en la tierra nueva o también tendrán una inmortalidad condicional que dependerá de Dios y de un árbol? Sí, va a ser igual, porque entonces ¿para qué es el árbol? ¿Me estoy dando a entender? Ni aún los salvos van a tener inmortalidad propia, va a ser derivada de Dios y de un árbol. Versículo 2. Y en medio de la calle de la ciudad y al uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce ¿cuántos? 12 frutos, dando cada ¿qué? Qué lindo, hermano, esto. ¿Cada cuánto tenía que ir Adán y Eva a comer el fruto? Cada mes. ¿Por qué? Porque el árbol ¿qué? Era cada mes que lo daba. ¿Notaron? ¿Y cuántos frutos da? 12. Pregunto, hermano, ¿son diferentes clases de fruto o es el mismo fruto entonces veces? ¿Ah? ¿Qué dice? Tenemos un estudio, una clase, y yo quiero despertarles el entendimiento para que ustedes memoricen. Ojalá que nunca se les vaya a olvidar esto. Me da tristeza a algunos hermanos que se les olvidan las cosas. Eso es peligroso, hermano. Hay hermanos que se les acaban de decir las cosas y se les olvidan. Espero que este estudio sea de bendición para ustedes. 12 frutos. La pregunta es, ¿son diferentes frutos o son 12 frutos de lo mismo? ¿Ah? ¿Sí? 12 frutos. Hay una discrepancia sobre esto. Algunos creen, algunos eruditos dicen, y no he encontrado ninguna cita del Espíritu de Profecía, si van a ser 12 diferentes frutos o van a ser 12 del mismo fruto. Ahora, pero lo que me llama la atención es que dice que van a haber 12 frutos. Pero ¿cómo esos 12 frutos van a poder sustentar a una muchedumbre incontable como la arena del mar, según Apocalipsis, de los redimidos? ¿Será que el número 12 es simbólico? ¿Representa algo? Sí. En Apocalipsis el número 12 representa la totalidad y la perfección del pueblo de Dios. Apocalipsis 2.7 dice lo siguiente. Apocalipsis 2.7. Apocalipsis 2.7.
Esta es la promesa a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré, ¿cuál es la promesa? Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿qué? Del paraíso. O sea que el 12 tiene que ser ¿qué? Simbólico. Los frutos servirán para alimentar ¿a qué? A todos los redimidos. Pero la pregunta es, ¿para qué tendrá que comerse el árbol de la vida y sus hojas? También para preservar la energía constitucional y poder ser inmortales, pero con condición. Vamos a ver algunas citas. Noten cómo dice. Review and Herald 26 de 1897. La Review and Herald, note cómo dice. El árbol de la vida es una representación del cuidado protector de Cristo por sus hijos. Cuando Adán y Eva comían de este árbol, reconocían de su dependencia de Dios. El árbol de la vida poseía poder de perpetuar la vida, y mientras comieran de él, no podían morir. Las vidas de los antediluvianos no se prolongaron debido al poder vivificador de ese árbol que le fue transmitido por Adán y Eva. O sea que fueron deteriorándose en edad. Otra cita, Testimonios Selectos, 31 del tercer mes de 1909. El fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtudes sobrenaturales. Comer del árbol equivalía a vivir para siempre. Su fruto era un antídoto con la muerte, de la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. O sea que en la tierra nueva se va a comer de este árbol para que no los enfermemos, porque no vamos a ser inmortales. Imagínense, hermanos, qué promesa para nosotros. Ahora, voy a leerles una cita muy interesante, hermano. Por causa del pecado nosotros los hemos deteriorado físicamente y no tenemos acceso al árbol de la vida. No podemos comer. Por eso es que estamos muriendo, hermanos. Morimos, nos enfermamos. Y cada día que pasa nos estamos alejando de esa oportunidad de comer del árbol. Y saben algo muy interesante, hermano. Me llamó la atención de que dice el Espíritu de Profecía de que Adán y Eva, cuando fueron creados por la mano de Dios, medían el doble de la estatura de los hombres más grandes de esta tierra. Y yo me preguntaba, haciéndome un aproximado, ¿conocen ustedes quién es Michael Jordan, uno de los jugadores más grandes de la playoffs de la NBA? Un hombre que casi mide 2 metros, creo que más de 2 metros, un gigante, un negro gigante. Y estaban diciendo que le había superado otro, un brasileño que era más grande todavía, que medía más de 2 metros, el gigantón, un gigantón que lo habían bautizado y se hizo la iglesia adventista. No sé si ustedes tienen cuenta de la noticia, que según los Guinness Record era el hombre más grande del mundo, que se convirtió en la iglesia adventista. Más de 2 metros. Yo me pregunto, si Adán y Eva era el doble de los hombres que existen hoy en día, o sea, Adán y Eva medía ¿qué? Aproximadamente ¿qué? 4.5 metros, un aproximado. Sí. O sea, me refiero yo de que era alguien grande, pues, era un sobrenatural. O sea, si hoy vemos hombres nosotros grandes, imagínense cómo era Adán y Eva cuando salieron de las manos de Dios. Ahora, pero la cita que les voy a leer a continuación, hermano, es lo siguiente. Cuando los redimidos resuciten, ¿con qué estatura resucitarán? Los redimidos, como murieron.
Eso es la estatura. Pero ¿con qué células van a resucitar? ¿Con qué células de su cuerpo? ¿Las mismas con las que murieron o no? ¿Con qué células murieron en su cuerpo? Con un cuerpo corruptible, que se pudre. Pero cuando los redimidos resuciten, ¿con qué cuerpo van a resucitar? Un cuerpo incorruptible, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y esto mortal se vestirá ¿qué? De inmortalidad. Y esto corruptible de incorrupción. 1 Corintios 15, versículos 53 al 54. Pero hay algo bien interesante. Comer del árbol de la vida va a servir para que los redimidos vuelvan a la estatura de Adán. O sea, el árbol de la vida va a solucionar todos los problemas físicos. Noten cómo dice esta cita, y usted me va a decir, ¿a dónde dice eso? Hay un versículo, parece que es en Pablo. Pablo dice que para que todos lleguemos a la estatura de un hombre perfecto, el cual es ¿qué? ¿Ustedes creen, hermano, que Jesucristo es enano? Hermano, tengo otro tema sobre eso. Miren, el Espíritu Profecía dice de cuando Cristo murió, murió con un cuerpo pecaminoso, un cuerpo, eso lo hemos estudiado aquí, un cuerpo con células caídas, humanas. Pero cuando resucitó, su cuerpo era sin esa célula. No digo corruptible porque no se corrompió. Ahora, pero aquí hay algo muy interesante, pongan atención. El Espíritu Profecía dice de que cuando Jesús iba ascendiendo al cielo, el Padre lo hizo crecer, y hoy en el cielo Jesucristo es grande, diferente como resucitó o como vivía aquí en esta tierra. Y todos tenemos que llegar a esa estatura, aunque Él va a sobresalir en la estatura, pero nuestra meta, dice Pablo, que de llegar ¿a qué? ¿A cuál estatura? A la de Cristo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo podemos llegar a esa estatura? Tanto en carácter como físico. En físico, ¿cómo voy a llegar yo? Noten cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 627, dice: todos salen de la tumba de igual estatura que cuando ellos fueron depositados. Pequeñito, así van a estar, pequeñito. Grande. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas. O sea, que era grande ¿me entiende? Y sigue diciendo, de porte poco inferior al Hijo de Dios. O sea, ¿quién es más grande? ¿Quién es más grande? Cristo es más grande que Adán. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degradación de la raza humana, pero todos se levantan con lozanía y vigor de eterna juventud. Aunque se levantan todos con la misma estatura, ¿cómo se levantan de su cuerpo? Como cuerpo de piel de bebé, hermosos, relucientes, pero siempre siguen ¿qué? Enanos. Y sigue diciendo: al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también ¿qué? A lo que se refiere en su fisionomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. Dice casi, porque si hubiera desaparecido por completo, fuéramos como los endemoniados de Gadareno. Todavía, aunque somos seres caídos, todavía reflejamos una pizca ¿qué? De la imagen de Dios. Y sigue diciendo: pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles a semejanza de su cuerpo ¿qué? De gloria. ¿Es bíblico eso lo que dice Pablo? Sí. Y sigue diciendo: la forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Ahora, mire cómo dice: todas las imperfecciones y deformidades quedaron en la tumba. Noten, reintegrándose en su derecho al árbol de la vida. En el que desde tanto tiempo perdido en el Edén,
los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. O sea que lo primero que va a producir el árbol de la vida en el ser humano, ¿qué va a hacer? Que crezcamos y seamos como Adán. Y sigue diciendo, las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová, nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh, dice ella, maravillosa redención, tan descrita y tan esperada y contemplada en la anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Dios tiene preparado para sus hijos cosas que ojos no han visto y oídos no han visto, no han oído. Tremendo, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, que la doctrina de la inmortalidad del alma es una falacia y un engaño satánico. Nunca el ser humano ha sido inmortal, ni lo será en la tierra nueva. Pero el diablo sigue proclamando que la mentira, no moriréis. Tremendo, hermanos. Y saben algo, hermanos, de que la mayoría de gente en estas iglesias evangélicas cree ciegamente esas enseñanzas que predican sus pastores y sus líderes religiosos. Creen. Y saben algo muy interesante, hermanos. La promotora de esta enseñanza aquí en esta tierra es la Iglesia Católica. ¿Por qué saben, hermanos, que la Iglesia Católica enseña de que nosotros hay que para darle una ayuda a un muerto hay que hacerle ¿qué? Un rezo, un novenario? Pregunto, ¿es bíblico eso? ¿Ah? ¿Es bíblico hacerle un rezo y un novenario a alguien para darle una ayuda, para que Dios le perdone sus pecados y se vaya para el cielo, para la gloria? ¿Es bíblico eso? Y la gente cree eso. Y algunos adventistas se deben arrastrar cuando hay novenarios y cabos de año. Ahí andan los adventistas en los cabos de año y novenarios, comiendo tamales y pan. Hermanos, la doctrina de la inmortalidad del alma es una doctrina diabólica que está preparando el camino para la manifestación del anticristo. El espiritismo va a ser la base para la ley dominical. ¿Saben por qué es que el mundo va a creer de que el día domingo es día de reposo? Y van a aceptar la marca de la bestia. Porque van a aparecer, supongamos que si su papá se murió y se le aparezca a usted en la noche platicando, hijo, aquí te vengo a visitar. ¿Sabes qué te vengo a contar? Te vengo a decir que los adventistas están bajo la ley y están malditos. Y que Dios me ha dicho que el día domingo es día de reposo. Usted, como es su papá y como es ignorante con las escrituras, le va a creer y va a guardar el día domingo. El diablo es astuto. Hermano, hay gente que ha dicho así, miren. Si yo vi a mi papá que se me apareció, allá en el bus lo vi y yo platiqué con él en la noche. Pregunto, ¿fue con su papá que platicó? ¿Quién fue que se le apareció? El diablo. ¿Ah? Tremendo, hermano. El diablo va a usar al final de la historia las manifestaciones satánicas y personificación de los muertos para proclamar la santidad del domingo y establecer una coalición impía y un falso sistema de nuevo orden mundial. Hermanos, pero nosotros que conocemos las escrituras vamos a decir, ese no es mi pariente muerto, ese es un demonio. Amén. Y sabe, hermano, qué potente va a ser ese engaño, que la Biblia dice que engañará, si fuera posible, ¿qué? A los escogidos. Hay una cita en el Espíritu de Profecía que dice que el diablo, su poder lo redoblará 10 veces más que en los tiempos de los apóstoles, que va a ser tan potente el engaño que aún hará descender fuego del cielo. Ese es el espiritismo. ¿Y cuál es la base del espiritismo? La doctrina de creer de que los muertos siguen viviendo. Eso abre la puerta al espiritismo. ¿Y saben algo, hermanos? Pongan atención a lo que voy a decir. Hoy en día, hermanos, se está volviendo común las manifestaciones de la Virgen María. Santos llorando sangre. Ídolos de la Iglesia Católica llorando sangre. Hace poco salió de que en un país aquí en Sudamérica, una hostia
¿Sabe qué es una hostia? Estaba supurando sangre y la estaban adorando como una manifestación divina. La gente cree fácilmente. La gente cree fácilmente esto. Hermanos, pero el engaño al final de la historia va a ser más potente, refinado. Porque la coronación del engaño satánico, ¿cuál va a ser? Que el mismo Satanás se aparecerá como Cristo. Y dice el Espíritu de Profecía que lo va a personificar en cada detalle y va a hacer milagros como los que hacía Cristo. Aún va a citar la Biblia y va a hacer las cosas que Jesús hacía. Pero los hijos de Dios que conocen al gran seductor, vamos a poder identificar al anticristo por dos razones. ¿Cuáles? ¿Ah? ¿Y por qué otra cosa? Sí, hay una cita donde dice que te tengo esculpida en mis manos. El diablo no va a poder falsificar las huellas de los clavos. ¿Y qué otra cosa no va a poder falsificar? La venida. ¿Cómo así? Que nosotros vamos a poder detectar, este no es Cristo. Cristo no viene así, Cristo no va a venir así. ¿Cómo lo vamos a detectar el falso Cristo? Cuando digan, está en el desierto, no creáis. Está ahí en la plaza, no creáis. Porque el Hijo del Hombre no vendrá de esa manera. ¿Cómo vendrá? ¿Como el relámpago qué? Todo el universo lo va a ver, hermanos. Eso no lo va a poder falsificar. Tremendo, hermanos. Hermanos, la Biblia refleja claramente la condición de los muertos. Los muertos nada saben. No saben nada. Los muertos, ¿dónde están? En el sepulcro. ¿Esperando qué? La resurrección de Cristo cuando venga con poder y gloria. Ahora, ¿qué haremos cuando venga un pentecostal o un testigo? Bueno, los testigos todos creen igual que nosotros, la doctrina esta. Pero ¿qué haremos con un bautista o con un pentecostal o con cualquier otra religión que llegue a nuestra casa a decirlo, si usted muere, ¿a dónde iría? ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿Le vamos a cerrar la puerta o los vamos a sentar con ellos a hablar? Algunos hermanos le cierran la puerta. No tengo lugar. O ya soy cristiano, ya soy adventista. Pero debemos de abrir la puerta, dejar que hablen ellos primero y poder nosotros meterles ¿qué? El verdadero vino. Porque ellos están emborrachados ¿con qué? Con el vino de Babilonia. Pero cuidémoslos de que no vayamos nosotros también a salir emborrachados con el vino de Babilonia y poder, en lugar de doctrinarnos nosotros, ellos los vayan a doctrinar a nosotros, como una vez de que unos hermanos que estaban siendo llevados por unos pentecostales, porque los pentecostales les estaban diciendo que la ley había quedado abolida y los hermanos estaban yendo con ellos a congregarse ya. Al revés salió la... ¿Me entiendes? Hay que tener cuidado. Debemos de conocer bien la doctrina, conocer la Biblia y la condición del estado de los muertos para poder desenmascarar estos errores satánicos que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. ¿Quedó claro, hermano? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta, hermanos? ¿Quedó clarísimo? Algunas veces por vergüenza nos preguntamos, pero es bueno preguntar. Y podemos responder a la luz de la Biblia aquí. Pero yo creo que el tema ha quedado claro, me ha dado a explicar. Así que llegamos hasta aquí y la honra y la gloria sea por nuestro Dios.